¿Es importante la epífisis proximal de la tibia? ¿Tiene implicancias clínicas, imagenologicas, quirúrgicas? Estás en el video correcto para aprenderlo de verdad. ¡Vamos! Vamos a comenzar esta clase con algunos conceptos introductorios. Vamos a destacar la importancia de la epífisis proximal de la tibia y luego vamos a estudiar cada uno de sus sectores por separado: la cara articular superior, los cóndilos y la tuberosidad. Como concepto, la epífisis proximal de la tibia corresponde a su extremo superior. Tiene una importancia articular porque participa nada más ni nada menos que de la articulación de la rodilla, para la que presta inserción a los meniscos y los ligamentos cruzados, nada más ni nada menos. Y por otro lado, participa de una de las articulaciones que se dan entre tibia y peroné. Presta inserción a varios tendones que tienen patología variada y frecuente además. La tuberosidad tibial, por su parte, tiene implicancias enormes, funcionales, clínicas y quirúrgicas que vamos a estudiar. Y por último, la epífisis proximal de la tibia es un sitio frecuente, muy frecuente, de fracturas. Miren ustedes cómo se organiza anatómicamente la epífisis proximal de la tibia. Tiene dos cóndilos, que son dos eminencias, dos macizos, uno lateral y uno medial, que soportan hacia arriba a la cara articular superior. Así se llama. Y en la parte anterior, en el aspecto anterior, entre un cóndilo y el otro, se dispone la tuberosidad tibial. Entonces vamos a estudiar en primer lugar a la cara articular, luego los cóndilos y por último a la tuberosidad tibial. Comenzando por la cara articular superior. ¿Por qué se llama articular? Porque tiene dos superficies articulares, una lateral y una medial, y un sector entre las superficies articulares que se denomina el área intercondilia, que a su vez esta área intercondilia está constituida por tres sectores. Uno en el medio, que se denomina eminencia intercondilia, y luego lo que está por delante y lo que está por detrás. Lo que está por delante de la eminencia es el área intercondilia anterior y lo que está por detrás el área intercondilia posterior. ¿Vieron qué sencilla que era la epífisis proximal de la tibia? Espero que este video te haya gustado. Suscríbete al canal. No podemos terminar acá. Justamente esto es lo que hemos venido a hacer en este canal, a cambiar la enseñanza de la anatomía imagenológica. No podemos simplemente ponerle nombres a las estructuras sin decir para qué sirven, tienen implicancias anatómicas, funcionales, quirúrgicas, imagenológicas. Ese es el espíritu de este canal. Así que ahora lo que vamos a hacer para cada una de estas estructuras, ver qué implicancias tiene. No solamente ponerle nombres porque sí. Bueno, entonces las superficies articulares articulan con los cóndilos femorales, lateral y medial. Aquí se ve claramente en estas reconstrucciones de rendimiento de volumen de tomografía computada. Estas superficies articulares de la tibia, de la cara superior, son apenas excavadas, mientras que los cóndilos femorales son bien convexos, como ustedes lo ven aquí. Entonces aquí ya evidenciamos un problema de congruencia entre las superficies articulares. Estas superficies articulares forman parte nada más ni nada menos que de la articulación de la rodilla, que es un complejo articular que está formado a su vez por dos articulaciones que son la femorotibial, con un compartimento femorotibial lateral y un compartimento femorotibial medial, y la femoropatelar, entre el fémur y la patela. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hablar, cuando estemos refiriéndonos a la articulación de la rodilla, en términos de compartimientos. Miren acá en estas radiografías. Un compartimento femorotibial lateral, femorotibial medial y femoropatelar. Y en esta reconstrucción en el plano coronal de tomografía computada lo vemos claramente también. ¿Y por qué? Y bueno, por ejemplo, es muy frecuente la artrosis, la artropatía degenerativa en la rodilla. Es una de las articulaciones que más sufre la artrosis. Entonces, miren este caso, que tenemos signos de artrosis en los tres compartimentos, decimos entonces que esto es una artrosis tricompartimental. Y vamos a seguir avanzando. Como estas articulaciones que componen la rodilla son sinoviales, sus superficies articulares están tapizadas por cartílago hialino. Y ese cartílago, la resonancia magnética lo permite ver directamente. Y es esto que estamos mostrando aquí. El cartílago articular del lado tibial y femoral lateral, tibial y femoral medial. Y es este el cartílago que se degenera en la artrosis, y aquí se ve claramente en este compartimento cómo no vemos ese cartílago, porque se ha degenerado.
y a su vez ya está afectando el hueso subcondral, es decir, la porción del hueso adyacente a la articulación, lo cual implica un grado mayor aún de artrosis. Continuando con la cara articular, ya estudiamos las superficies articulares específicamente y qué implicancias tienen. Ahora vamos a el área intercondilia. Recuerdan que tiene un sector en el medio que se denomina la eminencia intercondilia, que está constituida por dos tubérculos. Aquí se los voy a mostrar en este enfoque de frente de rodilla: tubérculo lateral y tubérculo medial. Y luego dos superficies, lo que está por delante y lo que está por detrás. El área intercondilia anterior, acá por ejemplo, y el área intercondilia posterior. ¿Y son importantes estas áreas? Claro que sí, claro que sí. Sí, aquí hacen su ingreso a esta clase los ligamentos cruzados y los meniscos. En las áreas intercondilias anterior y posterior se insertan los meniscos y los ligamentos cruzados. Específicamente, en el área intercondilia anterior se insertan el corno anterior de los meniscos y el ligamento cruzado anterior, mientras que en el área intercondilia posterior cambiamos todo por posterior. Se insertan el corno posterior de los meniscos y el ligamento cruzado posterior. Vamos a ver entonces ahora a los meniscos y a los ligamentos cruzados en resonancia magnética, que es el método que nos permite verlos directamente y evaluar su posible patología. Cada menisco, lateral y medial, tiene un cuerno posterior, un cuerpo y un cuerno anterior. En este corte axial de resonancia magnética vemos lo mismo: cuerno posterior, cuerpo, cuerno anterior. Este es el menisco medial, es más abierto, tiene una forma de letra C, mientras que el menisco lateral es más cerrado: cuerno anterior, cuerpo, cuerno posterior. A su vez, cada menisco tiene un borde periférico y un borde libre. En el plano sagital, aquí tienen cómo se ven los meniscos: el menisco medial, el menisco lateral. ¿Cómo sé que este es el menisco lateral? Y porque está el peroné, es el lateral, con su cuerno posterior, con su cuerpo y cuerno anterior. Y en el plano coronal, aquí tienen el menisco lateral y el menisco medial. A su vez, en este plano coronal, aquí ustedes pueden advertir esa falta de congruencia de la que ya habíamos hablado, que existe entre la cara articular superior de la tibia y los cóndilos femorales. Los meniscos tienen su porqué, tienen este objetivo: aumentar la congruencia articular. Los meniscos consisten en fibrocartílago, y sabemos que las estructuras fibrocartilaginosas en resonancia magnética tienen baja señal en todas las secuencias. Por eso vemos con esta intensidad a la señal de los meniscos. Por otro lado, los ligamentos cruzados. En este esquema se aprecia claramente por qué se denominan de esta forma, cruzados. Son elementos, como el resto de los ligamentos de la rodilla, estabilizadores de la articulación. Hay uno anterior y uno posterior. Y en resonancia magnética se ven de esta forma. El ligamento cruzado anterior es más ancho, más laxo y tiene un patrón fibrilar, comparándolo con el ligamento cruzado posterior, que es más fino pero más compacto y por tanto tiene menor intensidad de señal en resonancia magnética. De estos dos, el que más comúnmente se lesiona es el anterior. Entonces, por la disposición que tiene el espacio del ligamento cruzado anterior, en una secuencia sagital estricta como esta que estamos mostrando aquí, en ocasiones nos puede quedar duda si tiene patología o no. Entonces, en resonancia magnética tenemos esta herramienta: realizar secuencias oblicuas cuyo plano pase por el eje del ligamento cruzado anterior, así se planifica, y podemos obtener secuencias oblicuas tanto en el plano coronal como sagital, en las cuales vemos mejor desplegados, digamos, a este ligamento. En el plano coronal, a su vez, aquí podemos ver muy bien los dos fascículos que conforman a este ligamento. Por tanto, es fundamental saber qué disposición tiene este ligamento cruzado anterior para planificar el estudio. Y como decíamos, la resonancia magnética es el método de elección para valorar posible patología del ligamento cruzado. Aquí vemos un caso de una rotura completa, vemos una alteración de la orientación del ligamento y de su intensidad de señal con interrupción completa de sus fibras, aquí donde estoy mostrando, y en el plano oblicuo coronal, acá se los voy a mostrar en esta zona. La resonancia magnética también es el método de elección para los controles evolutivos y valoración de posibles complicaciones de las plastias del ligamento cruzado anterior. En ocasiones, cuando un ligamento cruzado anterior se rompe, se puede optar por su reparación quirúrgica, y aquí lo vemos, la plastia. En este caso, una plastia sin complicaciones que quería mostrarles a ustedes para que ya vayan viendo cómo se visualiza en resonancia magnética. Terminamos la cara articular superior de la tibia. ¿Vieron todo lo que nos dio lugar para hablar? Muchísimo. Vamos a los cóndilos ahora. Dijimos que la epífisis proximal de la tibia tiene un cóndilo lateral y un cóndilo medial.
El cóndilo lateral tiene dos aspectos importantes para estudiar. Por un lado, presenta la cara articular para el peroné, se la destaco. Conforma entonces la articulación tibio-fibular o tibio-peronea, que es una articulación sinovial plana, permite escasos deslizamientos. Les quiero mostrar esta articulación acá en este plano axial de resonancia magnética, en el plano coronal, y en esta reconstrucción de rendimiento de volumen de tomografía computada se aprecia claramente. El segundo elemento es el tubérculo del tibial anterior, o de Jardí, como se denominaba antes, que acá se los voy a mostrar. Este es el tubérculo que se continúa hacia abajo con una cresta, y tanto en el tubérculo como en la cresta se insertan dos estructuras, el tracto iliotibial y el tendón del músculo tibial anterior. Tenemos que destacar al tracto iliotibial, que aquí se los voy a mostrar en resonancia magnética. Este es el lado lateral de la rodilla, se inserta en la tibia sobre el lado lateral, como acabamos de mostrar, y esta estructura es el tracto iliotibial. Aquí lo vemos en el plano coronal, este es el sector lateral y cómo se inserta aquí en la tibia. Y tiene importancia en patología, por ejemplo, deportiva. Existe lo que se denomina el síndrome del tracto iliotibial, entonces tenemos que destacarlo. Vamos al cóndilo medial. Miren el concepto que les voy a dejar para ustedes. El cóndilo medial es más resistente que el lateral. Van a ver la importancia que esto tiene para cuando estudiemos las fracturas. En el cóndilo medial, en su sector bien posterior, aquí hay algunas rugosidades en las que se inserta el tendón directo del músculo semimembranoso, y luego, más en la periferia de este cóndilo, existe un canal que da paso al tendón reflejo del mismo músculo del semimembranoso. Les quiero mostrar entonces al tendón del semimembranoso en resonancia magnética. Tienen que aprender a reconocerlo. Sigo mostrando la misma rodilla derecha. Este es el sector lateral, medial, esto es un corte axial, y este es el tendón del semimembranoso. Aquí vemos este otro tendón que ya vamos a aprender cuál es el tendón de la cabeza medial del gastrocnemio, y aquí hay otros, estos tres, que ya vamos a aprender cómo se denominan, entonces luego no van a tener ninguna dificultad en reconocer en que este es el tendón del semimembranoso. Un tendón que está implicado en esto que vamos a ver ahora. Esta estructura quística que ven aquí se denomina quiste de Baker. Es un hallazgo muy común de encontrar en los estudios de imagen de la rodilla. El quiste de Baker es una evaginación de la bursa entre el semimembranoso y la cabeza medial del gastrocnemio que comunica con la cavidad articular y que en ocasiones puede tener complicaciones, como son la rotura, por ejemplo, que da una clínica similar a la trombosis venosa profunda. Y tenemos que aprender que este quiste de Baker se dispone entonces entre dos tendones. El tendón del semimembranoso, que es este, y el tendón de la cabeza medial del gastrocnemio, que es este. Entre el semimembranoso y el tendón de la cabeza medial del gastrocnemio, para recordarlo. El tendón del semimembranoso puede sufrir frecuente patología, como puede ser tendinitis o bursitis. Miren el caso que les traigo para ustedes de la bursitis. Este líquido que ven alrededor del tendón es la bursa distendida por líquido, que tiene esta morfología de letra U, fácilmente reconocible en los estudios de imagen. Y por debajo del cóndilo medial, ya en la diáfisis de la tibia, se insertan tres tendones cuya disposición hace que se denominan los tendones de la pata de ganso. Insisto, estrictamente están en la diáfisis, pero por su cercana relación con la epífisis, lo vamos a decir ahora, y porque se ven en los estudios imagenológicos de la rodilla. Los tendones de la pata de ganso son tres y tienen una bursa asociada, por tanto pueden sufrir bursitis. Miren, en un corte axial, el mismo que les mostré recién, acá tenemos estos tres tendones, este y este. De adelante hacia atrás, el tendón del sartorio, grácil y semitendinoso. Semitendinoso es el que forma la pata de ganso. Y como ejemplo de patología les traigo una bursitis. La bursa de los tendones de la pata de ganso se dispone profundamente a ellos, entonces cuando se distiende la vemos de esta forma. Acá están los tres tendones, esto es una rodilla izquierda, y la bursa distendida aquí. Entonces, habiendo estudiado la cara articular superior y los cóndilos, recién ahora estamos en condiciones de abordar lo que se denominan las fracturas de los platillos tibiales. Este término de platillo tibial es un tanto antiguo, pero se utiliza muy frecuentemente en la clínica, y las fracturas del platillo tibial consisten en fracturas que comprometen tanto a la cara articular superior como a los cóndilos. Son fracturas muy comunes del miembro inferior, muy comunes, y dentro de ellas son más comunes en el cóndilo lateral. ¿Sabrán por qué? Hace un rato les dejé un concepto. Les dije que el cóndilo tibial medial es mucho más resistente que el lateral. Se requiere un traumatismo de mucho mayor energía para fracturar al cóndilo medial.
Se producen por mecanismos de carga axial, por ejemplo en caídas o en siniestros de tránsito, y existe una clasificación que es la de Chasker, que los clasifica en 6 tipos hasta fracturas. Tipos 1, 2 y 3 involucran al platillo tibial lateral, y 4, 5 y 6 que ya son fracturas que requieren mayor energía. Las de tipo 4 involucran solamente al platillo o cóndilo medial, el tipo 5 es la bicondilia, involucra ambos cóndilos, y el tipo 6 consiste en una fractura de uno o de los dos platillos tibiales, pero lo que sí necesita es un trazo de fractura a nivel metafisario o diafisario. Aquí sucede lo que se denomina la disociación metadiafisaria. Les traigo simplemente algunos ejemplos: una fractura que involucra el platillo tibial lateral, otra el platillo tibial medial, que por tanto es un tipo 4, y aquí una que tenía fractura de ambos cóndilos y disociación metadiafisaria, que por tanto es un tipo 6. Último capítulo, la tuberosidad tibial. En primera instancia, ¿cuál es la importancia? En la tuberosidad tibial se inserta el ligamento o tendón rotuliano. Y acá me preguntan, Germán, ¿se llama ligamento o se llama tendón? Porque no es lo mismo tendón que ligamento. Me voy a tomar algunos segundos para explicar esto porque me parece tremendamente importante. Como punto de partida tenemos que saber qué es el ligamento o tendón rotuliano. Miren aquí, este es el tendón del músculo cuádriceps que se inserta en la rótula. Pero este tendón, cuando se inserta en la rótula, envía una prolongación que va desde la rótula hasta la tuberosidad tibial, que se denomina tendón o ligamento rotuliano. Entonces, en definitiva, es una expansión de un tendón. Y por tanto, su patología es de tendón, no sufre esguinces como un ligamento. Ahora, estrictamente, como va de un hueso a otro hueso, de la patela o rótula a la tibia, estrictamente es un ligamento. Y para la terminología anatómica internacional se denomina ligamento rotuliano o patelar. Si queremos ser estrictos con la terminología anatómica internacional, debemos llamarle ligamento patelar o rotuliano. Ahora, si queremos tener en cuenta más que nada su patología, sabiendo que como es una expansión de un tendón tiene patología de tendón, le podemos llamar por su nombre antiguo, que era tendón rotuliano. La importancia clínica del ligamento o tendón rotuliano es que es el sitio donde se percute con el martillo de reflejos para explorar el reflejo cuadricipital, que explora las raíces lumbares, segunda, tercera y cuarta. Aquí tienen el arco reflejo, lo repasamos rápidamente. Al percutir sobre este tendón, los receptores propioceptivos del músculo, que son los usos neuromusculares, captan este estiramiento y conducen el impulso nervioso hacia un segmento de la médula espinal, y aquí se hace sinapsis directa o indirectamente a través de interneuronas con las motoneuronas que van a inervar al músculo del cual vino el estímulo. Y la respuesta esperada es la contracción del músculo cuádriceps, es decir, la extensión de la pierna sobre el muslo. Continuando, la tuberosidad tibial tiene patología muy común, patología propia, como pueden ser fracturas por avulsión que se dan a ese nivel, o patología que viene de la mano del tendón o ligamento rotuliano que en ella se inserta, como puede ser tendinitis o roturas como estoy mostrando aquí. Es común encontrar tendinitis del tendón rotuliano, vieron que tiene patología de tendón, en deportistas que realizan actividades que implican saltos. De hecho es lo que se llama la rodilla del saltador. Por otro lado, otra importancia enorme en las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior. Hace un ratito vimos que en ocasiones se puede optar por reparar quirúrgicamente el ligamento cruzado anterior. Entonces lo que se realiza es la introducción de un injerto del ligamento cruzado anterior. ¿Y cuál es ese injerto? Bueno, hay dos posibilidades. Una es que se extraigan fascículos de pata de ganso y la otra opción es que se extraiga una parte de tendón rotuliano. Miren ustedes, esta es la técnica que se denomina hueso, tendón, hueso. Se extrae una banda intermedia de tendón rotuliano con sus dos extremos de hueso, rótula, y en el extremo inferior la tuberosidad tibial. Y eso se introduce entonces como injerto para reparar el ligamento. Entonces, en los estudios de imagen, luego de una rodilla que ha sufrido esta cirugía, vemos que el tendón patelar tiene una alteración de su morfología y de su intensidad de señal. Se ve muy bien en el plano axial como aquí le falta el sector intermedio, porque es el que se extrajo para introducir el injerto, que es este que les estoy mostrando aquí.
más importancia para que vean que no solamente basta con decir, bueno, esta es la tuberosidad tibial y listo. No, tiene muchísima importancia. Bueno, la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una de las osteocondrosis, que también se denomina una apofisitis de la tuberosidad tibial. Como todas las osteocondrosis suceden en esqueletos inmaduros, en desarrollo, y en este caso dada por microtraumatismos repetidos. Por eso se ven personas jóvenes, deportistas, y lo que vemos aquí es una fragmentación de la tuberosidad anterior de la tibia que genera estas osificaciones con engrosamiento del tendón rotuliano o patelar, que luego en la evolución, cuando pasan los años, vemos esto. El tendón ya no está inflamado, pero quedan esas osificaciones adyacentes a la tuberosidad tibial. Y por último, otra importancia de la tuberosidad tibial que les quiero dejar para ustedes. Miren qué interesante. En ocasiones es necesario medir la distancia que existe entre la tuberosidad tibial y el surco troclear en los casos de desplazamiento de la patela, en los casos de displasia troclear, por ejemplo, que contribuyen a la inestabilidad femoropatelar. Y como son dos niveles que no están a la misma altura, lo que hacemos es la superposición de estas imágenes. En los tomógrafos tenemos la herramienta para realizar esta superposición. Entonces miren cómo se toma esta medida. Se traza una línea que une el aspecto posterior de cada cóndilo femoral y luego dos líneas perpendiculares a esta, una que pasa por la parte más profunda del surco troclear y otra que pasa por la parte más anterior, más pronunciada de la tuberosidad tibial. Y se mide esta distancia, la distancia entre estas dos líneas. El valor normal es hasta 15 milímetros. Entonces, para resumir, para ustedes, estudiamos la epífisis proximal de la tibia, conformada por dos cóndilos, uno lateral y uno medial. En el cóndilo lateral destacamos la carilla articular peronea, y al tubérculo del tibial anterior destacamos que aquí se inserta, además de este músculo, el tracto iliotibial. Por otro lado, el cóndilo medial, aquí destacamos a las inserciones del músculo semimembranoso y vimos todas las implicancias que tiene dicho tendón. Por debajo, ya no en la epífisis sino en la diáfisis, se insertan los tendones de la pata de ganso, en estas rugosidades. Estudiamos la cara articular superior, que consiste en dos superficies articulares que articulan con los cóndilos. En el medio vimos la eminencia intercondilia y las dos áreas que están por delante y otra que está por detrás, en las cuales se insertan meniscos y ligamentos cruzados. Y por último estudiamos la tuberosidad tibial, en la cual se inserta el ligamento o tendón rotuliano. Vimos la diferencia entre tendón y ligamento y todas las implicancias que esto tiene. Entonces no basta simplemente con ponerle nombre a las partes de la epífisis proximal de la tibia si no sabemos, si no estudiamos, si no detallamos para qué sirven. Tienen implicancias quirúrgicas, clínicas, imagenológicas. Y vieron todo lo que pudimos abordar. Un amplio espectro de conceptos se llevan hoy. Este es el contenido que vas a ver en este canal. Te agradezco si puedes suscribirte, darle like al video. De esta manera vamos a seguir expandiendo este canal para seguir ayudando a aprender, que es nuestro mayor objetivo. Chao.